その車輪ガン、お前はどこまで見えている？ Yeah. Hold up, hold up. Get right with you. Get right with you. Bad bitches, fuck up, they dismiss it. Bang. Bang, really, really, no pictures. Capítulo 14. No hubo tiempo de descanso, una vez todos se enteraron que Belle se había recuperado y Cassandra despertado de lo que considero el mejor de los sueños, todos volvieron a horario. Una vez allí la rutina volvió. De alguna forma el gremio no se había percatado de su ausencia, eso sí, ellos habían alcanzado el aumento de nivel que tanto habían querido, sus estadísticas habían llegado a la triple S, todas por encima de los 1500 puntos, sus habilidades no habían variado ni obtenido unas nuevas, sin embargo, eso no importaba, se sentían conformes con su estado actual, sin mencionar que si las cosas se complicaban siempre podían optar por sus formas de bestias. Los demás también habían subido de nivel, sus estadísticas casi habían llegado a ese y en algunos casos así fue, esto había significado alegría dentro de los miembros de la familia, al menos hasta que Belle apareció, había sido el único que no subió de nivel incluso después de todo lo que luchó, él no parecía preocupado por eso, es más, si tuvieran que describirlo, sería más caballeroso, gentil, servicial y tal vez ligeramente pervertido, esto último por ciertas miradas que lanzaba, no duraban más que un instante, pues tan pronto como se daba cuenta de que estaba viendo giraba su cabeza y se ponía a hacer otras cosas. Todos habían bajado al piso 18, querían asegurarse de que dominaran esos pisos sin la presencia de Magnus y Kuro, saber que podían bajar y subir sin ningún problema, que no ocurriría lo mismo de la vez anterior, algo ante lo cual Belle estuvo bastante atento, el chico apenas veía un gran grupo de monstruos, utilizaría su magia sin ninguna restricción, incluso dañando al calabozo para que no produjera más monstruos durante un corto periodo de tiempo. Él había sido elegido para acabar con un par de monstruos ave, mejor conocidos como Firebir, los cuales habían subido al piso 18 y estaban causando problema en Rivirá. Al ser el miembro más rápido de su familia, aceptó el encargo, todavía sentía ligera ira hacia la mayoría de las personas del lugar, pero podía dejar eso de lado, al menos de manera momentánea, luego les recriminaría a las personas que se atrevieran a acercarse a cualquiera de ellos con intenciones amistosas. Se suponía que era un aventurero, que su trabajo era eliminar a los monstruos, pero no podía hacerlo ante la buibre que tenía delante suyo, incluso le había colocado la capa de salamander que llevaba puesta en ese momento para evitar que un grupo de aventureros, cuyas intenciones no parecían las normales la vieran, sus dientes estaban apretados y ninguno de los dos, original y contraparte sabían muy bien qué hacer, lo único fue que llevó a la monstruo al piso 18, donde estaban los demás, esto no era algo que pudiera decidir él solo, al menos de momento. Antes de que haga algo, ¿qué tan loco piensan que estoy? Belle preguntó escondiendo detrás suyo a la monstruo. Muy loco, Lily soltó de repente casi como un puñal. Demasiado loco, Arui me apoyó. Más loco que ellos, Daphne exclamó. El más loco de toda horario, Cassandra terminó, los comentarios no dejando más que una mueca en Belle. Pero eso no está mal, tu locura salvó a Artemis-sama, Lena agregó de manera tardía. Salvó a Lily de su anterior familia, la Payum dijo con una sonrisa. Hizo que nos aceptaras, incluso después de saber nuestro pasado, la Renard terminó, haciendo que las demás asintieran. Bien, entonces espero que entiendan esto, él dijo con tono suave mientras dejaba ver la cabeza de la buibre. El silencio se esparció por el lugar donde se encontraban, lo único que cambió fue que ellas ahora estaban en una posición lista para el combate mientras miraban al chico en busca de una respuesta, él iba a hablar hasta que todos vieron como la monstruo se escondía detrás del peliblanco, terror brillando en sus ojos ámbar, algo que apenas notaron, no era el típico rojo que los demás monstruos mostraban, el hecho de que incluso parecieran humanos las hizo estremecerse. Sé que estarán pensando que he perdido la cabeza por completo, pero es la primera vez que encontré un monstruo con la capacidad de hablar, Belle dijo haciéndole una seña a la buibre. Hola, N, no me hagan daño P, por favor. ¿Y qué hacemos Belle-sama? No creo que la vaya a dejar aquí, Arui me inquirió sorprendiendo al chico. ¿Está bien que la llevemos a la mansión? Él preguntó, recibiendo varios asentimientos un poco inconformes, gracias por permitir esta locura mía.
La situación era un poco extraña en la sede de la familia Estia, sobre todo porque las opiniones estaban divididas en dos, y en el medio de todo se encontraba Bell, quien esperaba que le dieran un castigo arrodillado en el medio de la sala en completo silencio, mientras miraba como sus dos amigos y cierta diosa de cabello azul parecían sorprendidos y las demás, bueno, no sabían qué decir. No esperaba que trajeras a un Xenos, Kuro dijo con sincero asombro en su voz mientras veía desde una distancia prudente a la buitre. ¿Hace cuánto naciste? Magnus preguntó con curiosidad. Hace unas horas, ella respondió con bastante nerviosismo. ¿Ustedes sabían de esto? Estia preguntó viendo a su amiga y sus dos dependientes. Sí, la primera vez que supe de ellos fue cuando Kuro-kun y Magnus-kun aparecieron luego de destruir aquella ciudad con un castillo, ambos llegaron escoltando a un gran grupo de ellos. Artemis respondió con una ligera sonrisa en su rostro que hizo que los demás abrieran sus ojos. Creí que se habían dado cuenta cuando dije plumas en aquel momento, Kuro exclamó sentándose en el sofá como si nada. Lo mejor de todo es que dijo que era una nueva raza y ninguno preguntó sobre ello, Magnus dijo con una sonrisa divertida, conteniendo la risa por la mirada de todos. Papá, la buitre dijo acercándose a Bell, para sorpresa de todos. Eso puede ser un problema, Kuro dijo en un susurro recibiendo un asentimiento de Magnus. Bien, ahora que estamos en esta situación, Bell, tendrás que cuidar de ella, nosotros dos buscaremos al resto de ellos, el Boatman expresó con bastante seriedad en su tono. Antes me gustaría volver al piso 19, me gustaría indagar un poco más en ese piso, Bell pidió con una mirada que no dejaba espacio a dudas. Está bien, solo no inicies un problema como en la mayoría de las ocasiones, Kuro exclamó mientras caminaba hacia su habitación, sin embargo, eso no quita el hecho de que la vayas a cuidar, papá. Bell solo asintió ante lo dicho por el Renard, sabía que esto podría significar un inmenso problema y, aún así, seguiría adelante con esto, sentía que lo correcto era salvarla, evitar que muriera y al parecer no solo era él, su contraparte, su alma, aquella parte suya que seguía siendo por completo pura parecía haberse encariñado con ella, en ese momento ambos se dieron cuenta que eso era necesario, no podían creer que se hubieran percatado tan tarde. Wiene, él dijo en no más que un susurro llamando la atención de la buitre, ese será tu nombre, Wiene. Wiene, me gusta, ella exclamó con alegría en su tono, llamando la atención de los demás. Ellos solo verían cómo el peliblanco se llevaba a la buitre al segundo piso mientras veían cómo el Renard les hacía una seña para que permanecieran donde estaban, sabían que él escucharía, así que no importaba si se iba con Wiene, después podría dar su opinión, de momento querían escuchar a los demás, algo que no pareció ser muy agradable. La mayoría se oponía y era comprensible, los monstruos siempre habían sido sus enemigos y el hecho de salvar uno, bueno, impensable se quedaría corto ante sus afirmaciones, ambos dejaron que lo sacaran todo, que expresaran cualquier inconformidad, incluida de su diosa, la cual simplemente preguntó si estarían bien, ninguno pudo contestar a esa pregunta, solo el mismo peliblanco, que había vuelto aseguró que si algo salía mal tomaría toda la responsabilidad, después de todo se podía decir que esto era su culpa. Esa no era la respuesta que Estia quería escuchar, dejar caer al chico que amaba simplemente no le parecía lo correcto, ella era la diosa, era la líder principal y si así lo quisiese podría pedir algo y ellos como sus dependientes lo cumplirían, así que haciendo uso de su posición, se sobrepuso a lo que el peliblanco impuso, exigió que cualquier cosa que saliera mal estaría bajo su nombre, que los demás lo aceptarían y no podrían echarle la culpa a sus preciosos niños, al tratarse de una orden ninguno pudo oponerse. Esto provocó varias reacciones, la mayoría solo se resignaron, Artemis se quejó, pero lo más resaltante fue la respuesta de Bell, él solo aceptó sin más la orden de su diosa mientras volvía a subir por las escaleras, no la odiaba, al contrario, no podía hacer más que amarla, entendía la cantidad de desprecio que podía caerle encima si algo salía mal y el hecho de que decidiera cargar con la culpa hizo que su corazón se oprimiera, se sintió enfermo, su respiración se hizo pesada y casi perdió el equilibrio. Él solo siguió caminando, ignorando el pequeño brillo negro en su mano, el cual desapareció tan rápido como llegó, se preguntó si su resolución era errónea o si se suponía que estaba haciendo lo correcto, agradeció el hecho de que Welf no hubiera podido ir con ellos al calabozo, de haber sido el caso, no sabría cómo actuar, el herrero no era un miembro de su familia y forzarlo a entrar solo porque conocía el secreto le parecía egoísta.
Solo dejó que su mirada cayera en la luna, estaba casi llena y el brillo suave que emanaba lo calmo. Sin embargo, incluso si el viento lo arrulló o las nubes oscurecieron su vista, no durmió, no fue capaz de dormir en todo ese tiempo. Quiso volver atrás, cambiar sus acciones, esconder a Uine hasta de su familia, pero sabía que eso al final hubiera sido lo peor, así que aceptando lo que ya había provocado, saltó desde su ventana. No se había cambiado, así que seguía con su ropa de aventurero. No necesitaba la capa de Salamander, era lo suficientemente rápido como para no ser alcanzado por los ataques de los monstruos, y si la cosa se complicaba siempre podría activar Argonauta y terminar rápido con los problemas. No pudo seguir avanzando luego de ver a su diosa parada delante de él sonriéndole con calma, su corazón volvió a estrujarse y el dolor que había estado escondido se dejó ver en forma de una mueca. Sintió como una de las manos de Estia tocaba su mejilla, no tranquilizándolo en absoluto. Sin embargo, ver los ojos de su diosa brillar bajo la luz de la luna, asimilándose a Zafiros, hizo que su mente cambiara de pensamientos. Él la quería, esa era una verdad innegable en cualquier aspecto, pero hasta ahora no se había parado a mirarla. Se dio cuenta que incluso si estaba volviéndose más cercano a todas seguía huyendo. Ignoró aquel par de ojos que siempre parecían estar viéndolo desde lo más alto, no le importaban, no en este momento. Él ya había elegido qué quería hacer, ya sabía que era lo que buscaba, así que de esa manera siguió, abrazó a su diosa, la besó en la frente, le agradeció aquel apoyo incondicional y en una velocidad que no conocía hasta ese momento la dejó en la mansión y volvió a partir, no dejando tiempo a pedir una explicación. Entendió que era lo que tenía que hacer en este momento y así lo hizo. Llegar al piso 19 fue fácil, los monstruos no pudieron detenerlos, ni siquiera aquella Bowibre que logró interponerse. Comprendía la diferencia entre a quien o quienes quería rescatar y los monstruos normales. No dudó ni un segundo, no se detuvo, solo avanzó tal y como su corazón y alma se lo pedían. Estaba atento a todo, el más mínimo ruido, la más pequeña presencia. Él decidió prestar atención a todo mientras se concentraba en lo que veía. Su andar se detuvo cuando vislumbró una figura que se acercaba a él. Era poderosa, tal vez superior si se encontrara en su estado normal, pero con Argonauta activo en su segunda fase, el poder debía ser el mismo, al menos desde su apreciación. Cuando notó que aquella persona lo estaba evitando, se interpuso en su camino, desactivó su habilidad y miró directo a aquellos ojos rasgados de color dorado que le recordaron a los de Uine. Sus dientes se apretaron cuando sintió la intención de asesinar ser enviada. Aún así, con una respiración tranquila habló. «Quiero salvarlos», él dijo en un tono serio y sus ojos casi brillando. Belle no se esperó la ligera risa y el hecho de que pareciera taparse la boca con un ala. Sin embargo, su determinación no flaqueó, solo dio un paso adelante, la fuerza detrás de su pequeño avance sorprendiendo a su oyente, quien pasó a ponerse igual de seria que el chico. Comprendió que sus palabras no eran una broma y por el olor que desprendía, sabía con quién quería hablar, pero no confiaba en él, al menos no de momento, así que simplemente dio una pista. Si de verdad quiere salvarnos incluso teniendo en cuenta nuestra apariencia, podría visitar el piso 20 y si nos encuentra, tal vez lo que nuestro aliado no. Con eso dicho, quien Belle creyó que era una arpía se fue volando, dejando caer unas cuantas plumas, uno de las cuales él atrapó con solo 2 dedos. El color era un amarillo pálido y la punta de un azul celeste que parecía brillar. Eso fue todo lo que necesitó escuchar, así que emprendió su camino de regreso a casa. Podía hacer que Kuro y Magnus buscaran junto a las demás, tenía que cuidar a Uine después de todo. Así que el piso 20, esto podría ser un trampa o lo que podrían considerar una alianza, Magnus exclamó con ligera diversión. También pensé en ello, pero teniendo en cuenta que se dio cuenta que sé sobre ellos y las palabras que le dije dudo que ese sea el caso. Belle inquirió algo pensativo. No te preocupes por eso, nosotros podemos encargarnos de ello, así que prepárense. Haru-chan, te quedas ayudando a Belle, Kuro dijo con una gran sonrisa en su rostro. Belle no quería discutir, sabía que ellos estarían bien, además de esta manera podrían investigar sobre esos pisos de primera mano. Ellos dos no habían traído información relevante al querer ir al último piso conocido por la mayoría de las familias. Luego estuvo el incidente del piso 18, así que no hubo tiempo para explorar, así que esta sería la mejor oportunidad para ello.
Él no sabía cómo, pero Aruime se había vuelto como una madre, luego de ser apartada un par de veces por Uine. Cuando la Boibre se acercó a ella a causa de su cola, la Renard simplemente jugaría con la pequeña haciendo que intentara atraparla, algo que el chico vio con una sonrisa. En ese momento vio su brazo izquierdo, le sorprendió la velocidad con la que sus heridas sanarían una vez usara una mínima cantidad de argonauta, no se quejaría, era útil, además de evitar que la Boibre entrara en un estado de locura por haberlo herido. La siguiente en parecer una madre fueron Artemis y Hestia, las dos diosas no pudieron soportar la ternura de Uine mientras comía y tratándola como a una hija consentida, le darían de comer, dándole a probar todo tipo de comida que Kuro y Magnus prepararan. En cuanto a ellos simplemente actuarían de manera cálida, pero Belle sabía por qué no querían acercarse. Si lograban encontrar a los demás Xenos, llegaría un momento en que tendrían que alejarse de la Boibre e incluso si no lo había dicho, sabía que él era la persona más cercana y el dejarla ir sería un potente golpe que le daría bastante duro. Entendía el motivo por el cual Lily y Daphne seguían siendo escépticas, no las culpaba, tampoco las odiaba, además, habían sido descuidados, no vigilaron a Uine todo el tiempo y por esa misma razón había escapado. Cuando escuchó las palabras de ambas chicas, él iba con Argonauta, no entendía por qué, pero su brillo era negro, no el blanco al que estaba acostumbrado, era como si su habilidad le estuviera mostrando que estaba enojado, no le prestó atención a esto mientras seguía buscando a la que era su hija putativa. Llegó un momento en el que se encontró con Kuro y Magnus, siendo el mismo instante en el que vieron cómo la Boibre protegía a una pequeña niña de unas cajas que cayeron de una carreta. Los tres solo estallaron en ira cuando la pequeña idiota gritó con desesperación y los demás solo arrinconaban a Uine. Renard y Boazman solo siguieron a Belle cuando este saltó con un gran impulso, casi destruyendo la parte del tejado en el que estaban parados. 3 impactos resonaron contra el suelo cuando Belle aterrizó provocando un cráter de tamaño considerable a la vez que levantaba una nube de humo que Kuro y Magnus aprovecharon para crear una escena falsa con polvo de monstruos y una piedra mágica. Ni siquiera dirían algo sobre la capa de salamander que sus espadas se encontraban apuñalando, solo saldrían caminando como si nada hubiera sucedido, la única diferencia siendo que sus ojos habían cambiado de color y emitían odio hacia todos los espectadores. ¿Qué creen que hacen ahí parados, grupo de debiluchos inútiles? Kuro exclamó con bastante ira en su voz. ¿No sé capaz de matar un monstruo inmóvil que tan patéticos son? Magnus expresó en un tono similar. Ambos niveles 7 solo se abrieron camino entre la multitud a la que querían cortar el cuello, sobre todo a la estúpida niña que por alguna razón seguía ilesa después de todo el espectáculo que montaron. Ni siquiera les importaron las miradas enojadas, pues con solo mirar por un borde harían que aquellas que querían desafiarlos sucumbieran ante un inmenso miedo. Perdón, Uine pidió con voz quebrada mientras se agarraba a un muy enojado Belle. No Uine, nosotras debemos disculparnos, Lily dijo con una voz a punto de llegar al límite. Ya paren, incluso si Uine no puede quedarse, haré un mundo donde eso sea posible, Belle exclamó, sus ojos brillando con una determinación casi infinita. No te preocupes Lily, estoy seguro de que esa presión que sientes en tu pecho desaparecerá pronto. Él solo abrazaría a Boibre y Payum, permitiendo que ambas lloraran sobre su abdomen. Ese fue el momento en el cual su mirada se oscureció, algo que los demás entendieron, incluso se quedaron en silencio esperando que el chico declarara la guerra a toda horario por ese atentado contra la que vendría a ser hija. Sin embargo, no se esperaron que él volviera a actuar con normalidad, colocando a Uine sobre sus hombros, ella ahora cubierta con una capa negra que ninguno sabía de dónde salió, mientras acariciaba la cabeza de Lily. Vamos a dormir, estoy seguro de que mañana será un día complicado, Belle dijo con una sonrisa nerviosa que confundió a los demás. Él solo caminaría con alegría hacia su cuarto mientras daba pequeños botes que divertían a Uine, provocando que olvidara lo que acababa de suceder o por lo menos haciendo que dejara el asunto de lado de manera momentánea. Si ella por alguna razón sentía que estaba enojado o preocupado, entonces la despedida, la cual sabía que estaba más cerca de lo que esperaba, sería muchísimo más dolorosa para ambos. La quería como una hija y por muy raro que sonara, llegaría a sacrificarse por la pequeña Boibre que estaba sobre sus hombros. Tuvo razón, la hora de despedirse de Uine había llegado, su corazón se contrajo y su mirada se volvió inexpresiva. Uranus, el emisor de la misión y del que estaba seguro de que estuvo viéndolo todo el tiempo que pasó con la Boibre en el patio de la mansión, agradeció a Eina por traer la carta y con ello se fue a la sede de su familia, no sin antes apaciguar el nerviosismo de la semielfa. Hay algo que no me cuadra, Belle dijo de repente mientras veía de reojo a Uine.
sé a qué te refieres, pero según ven no tenemos opción, Kuro exclamó con cierto veneno en su voz. ¿Cómo quiere que procedamos, Estia-sama? Magnus preguntó, haciendo que la atención recayera en su diosa. Es tal y como Kuro-kun dijo, tenemos las manos atadas y sobre lo que no les cuadra, nos pidieron a Artemis y a mí reunirnos con alguien en una dirección un tanto extraña. Daphne y yo podemos escoltarlas desde las sombras si es una trampa, Lena exclamó siendo apoyada por la espada china, quien asintió con cierto nivel de culpa. Gracias, pero iremos solas, si esto de verdad fue enviado por Uranos, entonces no será más que una invitación para una reunión, así que no se preocupen, estaremos bien. Bella había dejado de prestar atención, se encontraba escuchando por la bajo, pero su concentración estaba puesta en mantener a Argonauta bajo control, sabía que se encontraba conteniendo una increíble cantidad de ira que podría hacerle daño a la larga, aún así este no era el momento para soltarla, por alguna razón tenía el presentimiento de que tendría la oportunidad de dejar salir todo lo que tenía guardado, así que no importaba mucho, no enloquecería, su alma no lo dejaría enloquecer, no debía, no podía, no cuando debía mostrar fuerza y seguridad. La noche fue fría, la más fría para la familia Estia, incluso si hubieron problemas, todos se encariñaron con Oiene, la pequeña era un mar de felicidad pura, que era contagioso a niveles que podrían considerarse malignos, pero algo que notaron sin excepción fue el hecho de que Belle se estaba reprimiendo, fue demasiado claro, entre las sonrisas falsas y los movimientos tensos, sabían a qué se debía, pero nadie dijo nada, el chico necesitaba dejarlo salir y el calabozo sería un buen lugar. Vayan con cuidado, Artemis-sama, Kami-sama, incluso si la persona con la que se van a encontrar no es peligrosa, hay ladrones a los que puede no importarles que sean diosas, Belle exclamó con una mirada preocupada. Estaremos bien, Orión, no creo que a los ladrones les agrade que les apunten con una flecha, la diosa peliazul respondió, recibiendo un asentimiento del chico. Él solo las abrazaría a ambas durante unos segundos para luego irse, ellas solo se despedirían moviendo sus brazos mientras ignoraban las pequeñas gotas de agua sobre sus hombros y rezaban por ellos, fueron capaces de irse cuando dejaron de ser capaces de ver a los aventureros, sus miradas se volvieron serias y ambas se encaminaron hacia la dirección acordada. Belle se encontraba dejando salir parte de su ira, los monstruos habían intentado abrumarlos en el piso 20, pero una buena coordinación y la habilidad de un chico enojado fue todo lo que necesitaron para convertir a todo ser que se interpusiera en el camino en polvo de estrellas. Lily era quien dirigía el camino, al ser la que mejor leía mapas en búsqueda de la dirección que el papel dado por el dios anciano tenía, cabe decir que ella no habría sido capaz de llevarlos a un buen ritmo sin las constantes intervenciones del peliblanco. Ellos estaban preocupados por su líder, Argonauta brillaba en un tono negro y la parte de la habilidad que estaba en el cabello del chico hizo que éste también cambiara su color, sus ojos parecían irradiar destrucción y dudaban de la cordura de Belle, sin embargo, el hecho de que sus sonrisas fueran cada vez un poco más genuinas provocó que pensaran que poco a poco se estaba recuperando. Kuro-san, Magnus-san, Haruime-san son capaces de escuchar algo, oler algo. Belle preguntó luego de llegar a un aparente camino sin salida. Es como si estuvieran cantando, los tres respondieron al mismo tiempo mientras miraban un pequeño manantial que no habían notado hasta ahora. Un estruendo sacudió la parte del calabozo donde ellos se encontraban, monstruos de varias razas se encontraban atacándolos y aquellos de bajo nivel se encontraban teniendo problemas para soportar los ataques de los monstruos más fuertes. Al ver esto, Argonauta explotó por completo en Belle, quien ahora saltando como un conejo y moviéndose en destellos negros mantenía a raya a la mayoría de ellos, su paciencia llegando al límite luego de no sentir ninguna hostilidad real de parte de sus atacantes. Ya fue suficiente, él exclamó mientras acertaba un golpe en el hombre lagarto que se encontraba confrontándolo. Su ataque mandó al monstruo a estrellarse contra una pared creando un hueco, la fuerza fue tal que incluso consideró que había matado a uno de los Xenos, su naciente desesperación se calmó cuando lo vio salir con un par de rasguños en su cuerpo y la parte del rostro que había golpeado algo hinchada. He de admitir que ese es el golpe más fuerte que he recibido hasta ahora, el hombre lagarto exclamó con ligera diversión. Ellas habían estado recorriendo un pasaje oculto guiadas por una figura en túnica negra con máscara y guantes de metal, intentaron saber el propósito detrás de tanto secretismo, pero este solo les respondería con acertijos que terminaron siendo una pérdida de tiempo intentar resolver, al final terminaron en la cámara de Uranos, donde él mismo se encontraba esperándolas.
Es bueno volver a verlas, Hestia, Artemis, el dios anciano dijo con tono jovial, como si se tratara de un abuelo. Pueden comenzar con la ronda de preguntas cuando quieran, responderé a todo lo